¿Tiene una Biblia? Espero que sí. Abra conmigo en el libro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, del 5 en adelante. Hoy voy a estar usando la versión NBLA, nueva NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Y así que si usted tiene otra versión, le pido que me siga mientras yo estoy leyendo el pasaje. Así que hoy tengo más de 37 versículos, así que le pido que me tenga paciencia. Me gustaría leer el texto con ustedes para que vayamos entendiendo todo el contexto en que Jesús nos va a hablar hoy. Así que comencemos. Mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Jesús respondió: cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No los sigan, y cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Me perdí un momento en 13. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de los que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteado por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús les dijo también una parábola: miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca.
Asimismo, ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estén alerta. No sea que sus corazones se carguen con disipación y embriaguez, con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrán sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y pueden estar en pie delante del Hijo del Hombre. Versículo 37. Durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Qué texto, ¿verdad? Algunos creo que ya les comenzó a dar miedo al leer todas estas cosas. Mi sermón lo he titulado hoy, Jesús el verdadero profeta. Jesús el verdadero profeta. Este título del sermón viene de la pregunta de la serie, ¿quién es Jesús? Si ustedes se dan cuenta en la pantalla, ahí está la pregunta, ¿quién es Jesús? Y hoy he titulado este sermón como Jesús el verdadero profeta. Este libro, este capítulo en especial, ha sido uno de los capítulos que los cristianos no se ponen de acuerdo de todo lo que está aquí. Así que yo compartí con un hermano, le digo, estoy con miedo de hablar este pasaje porque realmente es uno de los pasajes más difíciles de interpretar. Pero creemos que nosotros necesitamos predicar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, y no tenemos que escoger lo que nos gusta o lo que es más fácil, porque creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios. Por eso tomamos ese desafío de estudiarlo, de meditarlo y entregarlo al pueblo. Así que esta tarde quiero mostrarles 3 cosas a través de este libro, 3 cosas sencillas, y lo que quiero hacer hoy es tomar algunos principios que Jesús nos muestra aquí y nos ayudará a nosotros a vivir nuestra vida cristiana primero con discernimiento, nos ayudará a nosotros a vivir la vida cristiana en el presente sin temor, porque eso puede causar el texto cuando uno lo está leyendo, y también vivir llenos de esperanza. Si hay algo que nos debe caracterizar los cristianos, es la esperanza. Un pueblo lleno de esperanza, porque tiene un Dios vivo, tiene un Dios vivo. Así que aquí estamos, los discípulos como buenos judíos, orgullosos del templo. Su arquitectura, de sus hermosos adornos. Para ellos el templo tenía un significado. Tenía un significado tanto político, religioso y social. Esas son 3 cosas que ellos, cuando ellos veían el templo, ese era el significado para ellos. Lo religioso, por supuesto, es donde ellos ofrecían el sacrificio por sus pecados. En el templo donde el sacerdote intercedía por el pueblo. Es en el templo donde estaba o habitaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Así que Jesús probablemente acababa de enseñar en el templo y sale y los discípulos expresan cosas hermosas acerca del templo. En el versículo 5 dice que de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Así que, como dije, Jesús es un verdadero profeta y Él ahora va a comenzar a profetizar sobre el templo. ¿Ok? Sobre el templo. Escuche lo que Jesús dijo. En cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará
piedra sobre piedra que no sea derribada. Vendrán días que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, Jesús les dice, todo lo que ustedes están viendo, el templo, la hermosura del templo, será destruido. Será destruido. Y uno de los discípulos, que Lucas no nos dice quién es, pregunta, ¿y cuándo sucederá esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Entender esta pregunta es fundamental de entender todo nuestro texto. Porque la pregunta que hacen los discípulos no es acerca del fin del mundo. ¿Sabe que este texto, cuando yo tenía probablemente 12 años, más o menos, este texto se usó mucho en el año 1999? El rapto. En el 2000 comienza el rapto de la iglesia. Y vendrán todo esto, lo que vemos, lo que acabamos de leer, vendrá sobre las naciones. Y yo recuerdo que iba con mi madre, yo no sabía nada sobre Jesús. Yo regresaba a la casa con mucho miedo, estábamos en diciembre y ya quedaba poco. Yo estaba seguro que me quedaría, que mis padres serían con el Señor, y yo me quedaría. Y llegó 2000 y no pasó nada. 2001 no pasó nada. ¿Por qué entonces muchos cristianos tomaron este texto acerca del fin del mundo? Probablemente por comprensión de lectura. Porque si vemos bien, la pregunta que hacen los discípulos es acerca no del fin del mundo, sino del templo. Lo dice claramente. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y tengo que admitir que cuando leí esta parte me sorprendió la reacción de los discípulos. Ya mencioné al principio cómo ellos amaban el templo, admiraban el templo, y no le preguntan a Jesús, pero ¿por qué? ¿Por qué será destruida? Danos una razón. Pero no lo hacen. Más bien le pregunta, ¿cuándo sucederá? Parece que ya iban entendiendo poco a poco el plan de Dios. Que un día Dios no habitaría en templos hechas de manos humanas, sino habitaría en cada persona. Su Espíritu Santo ya no habitaría en un lugar específico, sino en cada persona que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Creo yo que ellos ya iban entendiendo estas verdades, por eso no se sorprenden. Ahora Jesús les dice algunas cosas, les advierte algunas cosas y dice, Jesús respondió, cuídense de no ser engañados. A veces parece que a las personas les molesta cuando uno les exhorta a que debe tener cuidado. Pero si ustedes leen todos los evangelios, Jesús constantemente está diciendo, cuídense, 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 cuídense. Cuídense de los falsos profetas, cuídense de los falsos maestros. Y aquí Jesús está diciendo, cuídense de no ser engañados. Ahora, nosotros como cristianos, para ser más específicos aquí, como cristianos bautistas, creemos en la seguridad de la salvación. Creemos que cuando Dios salva a una persona, no se perderá. ¿Por qué? Porque Dios sella a la persona con su Espíritu Santo. Por eso que no creemos que la salvación se pierde, porque es un don de Dios que nos da y nos sea de su Espíritu. Pero eso no significa que como creyentes no debemos tener cuidado. Debemos nosotros como creyentes estar atentos a lo que nosotros escuchamos. Incluso lo que leemos en las redes sociales. Hay tantas falsas doctrinas y Jesús dice, cuídense de no ser engañados. Si ustedes notan, Jesús menciona algunos eventos que sucedería antes de la caída del templo. Yo crecí
tengo que confesarlo, crecí con esta enseñanza de que todo lo que Jesús está diciendo aquí, todas las profecías, sucederían en el futuro. Entonces cuando comencé a leer, comencé a tener este conflicto, porque comencé a darme cuenta que realmente el texto no hablaba o no habla de un futuro. Déjame decirle algo hoy, y esto les puede ayudar a ustedes a vivir sin temor. Muchos de los eventos que Jesús menciona aquí ya sucedieron. Así que no tienen que vivir con temor, si me quedo o no me quedo, si vendrá el juicio sobre mí o no. Así que si ustedes notan, en el versículo 9 al 11 menciona de guerras, disturbios, nación contra nación, plagas, hambruna. Hoy vemos alguna de estas cosas, ¿cierto? Quizás no en este país, pero si vemos un poco más allá, más afuera, otros países, vemos ese tipo de cosas. Pero antes de la destrucción del templo sucedieron estas cosas. Leamos el libro de Hechos, donde habían creyentes que estaban fuera de Jerusalén, escucharon que sus hermanos en Jerusalén no tenían nada para comer. Y Pablo recolecta una ofrenda para llevárselo a ellos. Ellos eran pobres, pero se unieron para dar a los que eran más pobres. Entonces, había hambre en el primer siglo, por supuesto que había. Así que si ustedes ven todas esas señales, pero el punto de Jesús aquí no era que los discípulos se centraran en todas esas cosas, porque eso puede suceder hoy en día. Las personas están viendo la luna si cambió de color, está viendo el sol si está un poco más caliente, si hay más frío, si está más caliente. Los árboles, las hojas cayeron un día antes de lo previsto. Y Jesús, cuando dijo todas esas cosas, no era para que nosotros empecemos a ver todas esas cosas, más bien les dijo, no, cuando ustedes ven esas cosas, preparen sus vidas, no se duerman. Así que Jesús, él mismo dijo a sus discípulos, cuídense y mientras que suceden estas cosas, testifiquen de mí. Testifiquen de mí. Cuídense de los falsos maestros. Cuídense de los falsos seguidores de Jesús. Cuídense de las mentiras de aquellos que profesan o que hablan en nombre de Cristo. Escucha eso. Cuídense de aquellos que hablan en nombre de Cristo. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, más que observar a otros, es examinar nuestros corazones y ver si realmente nosotros somos seguidores de Jesús. Porque miren, en el versículo 9 o el versículo 8 dice, cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre. No dice, cuídense de los ateos, cuídense de los agnósticos. No. Cuídense de aquellos que están en medio de ustedes, de aquellos que hablan en nombre de Dios. Así que al venir acá yo estoy temblando realmente, porque yo al venir acá tuve que examinar mi corazón, si yo estoy realmente predicando a Cristo realmente o soy de esos que hablan solamente en nombre de Cristo para beneficios personales. Tengan cuidado, y esas son las advertencias que Jesús dio. Así que cuídense cuando vean estas cosas que pronto sucederán. No se asusten. Y eso era lo que Jesús quería transmitir a los creyentes. No se asusten. Todas las cosas que vendrán. Incluso les dice, ustedes serán perseguidos.
ustedes serán perseguidos. Imagínense que Jesús viniera esta tarde, se parara aquí y les diga a todos ustedes, ¿quiénes son los seguidores de Jesús aquí? Y si todos levantamos la mano y Jesús nos diga, todos ustedes serán perseguidos por causa de mi nombre. ¿Qué haríamos? Diríamos, no, creo que voy a dejar esto del cristianismo porque esto no es para mí. O vamos a tener la misma actitud que tuvieron los discípulos de Jesús. En el libro de Hechos podemos ver algunas cosas de cómo los discípulos de Jesús fueron perseguidos. Fueron llevados ante los gobernantes y experimentaron el sufrimiento. Pero también les mostró otra realidad acerca de Israel. Versículo 20, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Miren lo que Jesús está diciendo aquí. Él está hablando en presente. Esto es algo que va a ocurrir pronto. Muchos creyentes creen que esto va a ocurrir en el futuro, pero en realidad no. Esto ya ocurrió. Ya en el tiempo de nosotros esto ya es pasado, ya ocurrió. ¿Por qué? Porque los romanos en los años 70, que ya se ha dicho un montón de veces acá, rodearon Jerusalén y destruyeron todo, hasta el templo. ¿Se dan cuenta? Por eso mi sermón le he titulado Jesús el verdadero profeta, porque todo lo que él dijo se cumplió. Y no tenemos en los evangelios todo lo que sucedió, pero podemos ver la profecía que Jesús hizo. Así que les dice a los discípulos, los que estén en Judea, huyan a los montes. Usualmente, en los tiempos antiguos, cuando había conflicto, la gente se metía en las ciudades porque los muros los protegían. Pero Jesús les dice, no se metan en la ciudad, porque realmente será destruida. Después le dice, y los que están en medio de la ciudad, aléjense. Y los que están en los campos, si están afuera de la ciudad, no entren. Si ven a los soldados rodeando la ciudad, no entren. Aléjense. No entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas estas cosas. Ay de los que estén encinta, de los que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Caerá filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de todas las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidos. Escuchen, mis discípulos, dice Jesús, ustedes deben velar. No solamente ustedes deben transmitir esto a otros creyentes, a otros seguidores de Jesús. ¿Y qué es lo que pasó? Sobre esta advertencia, hay un historiador famoso que se llama Josefo. Él dice que observó todo lo que le pasó a Jerusalén. Fue destruido. Y dice que Josefo fue testigo ocular de este evento y escribió sobre esto con gran detalle. Dice él, y cito, este evento supera todas las demás historias de la historia como una de las masacres más horribles jamás registradas. Más de 1 millón de personas fueron masacradas por el ejército romano sin discriminación alguna por edad o género. Casi 100,000 fueron capturados y vendidos como esclavos. Fue realmente una gran tribulación. Pero ¿qué pasó con muchos cristianos? Se salvaron. Él mismo escribe que se quedó asombrado cómo
personas que profesaban la fe cristiana huyeron porque escucharon la voz de Jesús. Ahora, para nosotros esto puede ser cruel, ¿cierto? A mí me costó poner esto aquí en papel y poder transmitir esto sobre Israel. Pero también, aunque los ejércitos romanos tuvieron la culpa, el imperio romano, también era un juicio sobre Israel. Era un juicio sobre Israel de parte de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Rechazaron al Mesías. Jesús, cuando vino, dijo: Jerusalén, Jerusalén, las que matan a los profetas y apedrean a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces no quise juntarlos? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os dejará desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. En Juan 1 dice: a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y en una ocasión le preguntaron al pueblo: ¿quieren liberar a Jesús? Dijeron: no, crucifíquenle, crucifíquenle. Que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Hubo un juicio. Ahora, honestamente, este juicio no es la primera vez. Si usted lee el Antiguo Testamento, constantemente Dios traía juicios sobre su pueblo. Dios nunca vemos casi juicios sobre las naciones extranjeras, sino sobre su pueblo. Pero ¿saben una cosa? Un día Dios traerá juicios sobre todas las naciones. Estos juicios sobre el pueblo de Israel son una antesala del juicio verdadero que vendrá. ¿Cómo podemos escapar de esto, juicio? Todos nosotros tenemos que entregar cuentas a Dios. Usted y yo, creyente o no creyente, tiene que entregar cuenta a Dios. ¿Y cómo yo sé que puedo ser librado de ese juicio? Únicamente por Jesús. Mi abogado es Jesús. Por eso no tengo temor. Por eso no tengo temor de lo que vendrá después. Porque estoy unido a Cristo. Porque estoy en Cristo. Así que todos aquí pueden tener la oportunidad de vivir lleno de esperanza. De que cuando Dios los llame a cuentas, pueden tener la esperanza de que Dios dirá: ven, siéntate a la mesa, porque tú eres mi hijo. Así que vemos en el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que viene una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiezan a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Quiero detenerme un poco ahí y quiero regresar un poquito atrás acerca del templo. El juicio sobre Israel también significaba muchas cosas, porque era el juicio de la era de los judíos. De los que se salvaron eran creyentes, eran muchos judíos. El fin de las ofrendas. Ya no más ofrendas de animales por los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús sería la ofrenda perfecta por todos. Sería el fin del servicio sacerdotal. Ya no necesitaban un sacerdote para interceder por el pueblo, porque ahora ya tenemos un sacerdote que intercede por nosotros día tras día delante del trono del Padre.
el fin del templo. Significa que ahora, como dije al principio, la presencia de Dios habitaría en aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros salimos aquí esta tarde, esto solo será un edificio. Vamos a ir por todo Birmingham y va a estar la presencia de Dios porque habita en nosotros la presencia de Dios. No solo por un momento, sino toda nuestra vida. Así que el versículo 27 parece que Jesús está hablando aquí de su regreso. Me inclino por eso, aunque es difícil entender realmente este texto, pero me inclino de que Jesús habla en un momento de todo lo que Él está hablando de su regreso. Entonces Él dice, verán el Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Estoy seguro que muchos de ustedes escucharon que los cristianos, cuando el Señor venga, serán raptados en secreto. ¿Cuántos han escuchado eso? Seremos raptados en secreto. Muchos creen eso. Pero si este texto habla acerca de la segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué es lo que dice? Verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Todo ojo lo verá, en otras palabras, creyentes o no creyentes. Y eso a mí me gusta. Yo quiero ver eso, yo quiero ver cuando el Señor venga. Así que Jesús vendrá y culminará completamente su reino. Porque Él ya nos ha dejado el mandato de ir a las naciones, su mandato de predicar su palabra, que cada persona venga y se rinda a Cristo antes que Él regrese. Ese es su mandato, que cada persona se someta al Rey. Yo compartía con mi grupo de que muchas veces nosotros decimos que Jesús es mi Señor, o decimos Jesús es mi Salvador, Él es mi Salvador, pero no creo que Él tenga que reinar sobre mi vida. No puedes separar que Jesús sea tu Salvador, que Jesús sea tu Señor. Los dos van de la mano. Entonces nuestro deseo es, ¿queremos que Jesús regrese? ¿Cuántos quieren que Jesús regrese? Amén. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dijo? Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces debemos tener esta prioridad de predicar la palabra de Dios con cada persona si realmente queremos que Jesús venga y arregle todo el desastre que nosotros lo estamos haciendo en este mundo. ¿Queremos justicia perfecta? Por supuesto. No quiero ver nada de injusticia en este mundo. Pero mientras Dios nos ha puesto aquí, nosotros debemos pelear para llevar el reino de Dios en cada ciudad, en cada esquina de la ciudad. Entonces Jesús les dio una parábola. Miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas, al verlo ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo ustedes, escuchen lo que Jesús dice, ustedes, mis discípulos, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que pasará, que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Ahí es donde yo personalmente me agarro de que muchos de lo que acabamos de ver en este texto ya sucedieron. Porque Jesús dice, en verdad les digo que no pasará esta generación, el tiempo presente de Jesús, hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué hermoso texto. Entonces, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Jesús dice, oren. Si hay algo que es difícil es orar. Yo puedo pasar horas y horas y horas leyendo mi Biblia,
Pero orar es la cosa más difícil, necesita más disciplina. No soy el único, los discípulos pasaron por eso. ¿Recuerdan que Jesús los llevó y le dijo, oren conmigo? Y Jesús comienza a orar y cuando Jesús regresa estaban dormidos. Dijo, oren para que no entren en tentación. Y aquí Jesús dice, oren, porque si ustedes no oran, comenzarán a preocuparse por las cosas y esas cosas tomarán el lugar de Dios en sus corazones. Entonces comenzarán a alejarse de Dios sin que se den cuenta. Piensen que están bien. Se alejan de la comunidad, se alejan de Dios, se alejan de tener comunión con otros, dejan la Biblia a un lado, dejan la adoración personal. Pero Jesús dice, oren, porque es a través de la oración que ustedes van a estar despiertos. Y Jesús les dice, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y pueden estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo creo que todos nosotros anhelamos este momento. Yo anhelo este momento de estar delante del Hijo de Dios. Pero eso significa que yo debo perseverar. Como mencioné, nosotros creemos que Dios nos persevera, pero hay una responsabilidad de nosotros. Hay un texto muy famoso que dice, Dios pone el querer y el hacer en nosotros. Dios nos persevera, pero nosotros somos responsables de perseverar en nuestra vida cristiana. Yo estoy seguro que Dios no lo obligó a venir esta mañana. Usted lo hizo, ¿cierto? Pero entendemos también que Dios puso ese querer en nosotros. No hay conflicto en eso. Así que Jesús vendrá en toda su gloria para estar con su pueblo y reinar con él para siempre. ¿Qué esperanza tenemos? Por eso yo digo, en conclusión, debemos ser creyentes que sepan discernir entre la verdad y el error. Quitemos esa frase que las personas dicen, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No, Jesús dice, examinen cada cosa que ustedes leen, examinen cada cosa que ustedes escuchan. Entonces, escuchemos a Jesús. Escuchemos a Jesús. No teman. No teman. Como mencioné, muchos cristianos viven con temor pensando que cada palabra de estas profecías van a suceder en el futuro. En realidad no. Ya sucedieron. Ahora, ¿algunos cristianos están sufriendo lo que vemos aquí? Por supuesto que sí. En otras partes del mundo hay cristianos que sufren. Pero esta profecía no es para todo, para cada cristiano, pero sí en el tiempo de los discípulos de Jesús. Velar. Velar es algo que nosotros como cristianos debemos hacer. Si hay algo peligroso y mucho más peligroso en la vida de cristiana es la comodidad. Es la comodidad. Mucho más peligroso que la persecución. Hermanos, le pido en el nombre de Jesucristo, no descuide su vida espiritual. No descuide su vida espiritual, porque no solamente afecta su relación con Dios, afectará la vida de las personas que usted los rodea. Probablemente no se da cuenta, pero sí afecta. Y no descuide su vida espiritual. Luche. Como dijo Jesús, si tengo que estar de rodillas, lo voy a hacer. Aunque no tenga deseos, lo voy a hacer. Para los que tienen hijos, para los que son padres, perseveren. Perseveren porque sus hijos los están observando.
Lo digo por experiencia. Mi madre siempre fue una mujer y sigue siendo una mujer de oración. Y siempre la veía de niño, me dejaba la comida en la mesa y yo sabía que ella estaba allá, en una parte del pueblo, orando en los servicios y hablando acerca de Jesús. Y eso me ha impactado, porque es algo que ella hizo, velando en todo tiempo. Vele, porque es fácil dejar perder nuestro primer amor por Jesús. Y cuando pierdes su primer amor por Jesús, créeme, también perderás su amor por otros. Ya no le va a interesar si esta persona está creciendo o no está creciendo. Va a dejar de ya no preocuparse de avanzar el reino de Dios en nuestra ciudad. Y Jesús les dijo, velen a sus discípulos. Y esa misma enseñanza es para nosotros también. Y termino con esto. Vivan a la luz de la victoria de Jesús. Esa es una de las cosas que me encanta, porque toda la profecía que Jesús dijo, casi todas ya se cumplieron, pero Él regresará. ¿Saben? Cuando Jesús vino a este mundo, nació un pesebre. Nació un pesebre y nadie lo esperaba. Dios tuvo que intervenir para que unos pastores se enteraran que el Hijo de Dios había nacido. Nació en un lugar que era un lugar de pobreza. Pero cuando Él va a regresar, miles y miles y miles de personas lo estarán esperando. Totalmente diferente. Entonces, nosotros vamos a estar en ese grupo. Vamos a estar esperando el Mesías en toda su gloria. Yo espero que sí. Yo espero que usted tenga ese deseo de que desde hoy, quizás en el pasado usted ha descuidado su vida espiritual, pero desde hoy diga, Señor, desde hoy voy a comenzar a tener una relación contigo y a tener una relación con los demás. Quiero vivir esta esperanza que me ofrece Cristo o el cristianismo, porque solo el cristianismo ofrece este tipo de esperanza. Por la gracia de Dios, Él nos perseverará hasta el fin. Oremos.